Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a hacer rodimento, se autorregula. Esto, por ejemplo, influye mucho en el sistema nervioso entérico. Esto lo controla el sistema nervioso entérico. Y el sistema nervioso entérico depende de todo el funcionamiento de todo tubo digestivo. Todo tubo digestivo. Tanto el peristaltismo como la secreción de las glándulas depende de este sistema. Y esto lo controla el sistema entérico, pero a ellos también les controla el sistema nervioso central. ¿Ya? O sea, todo está controlado por centros superiores. Entonces, eso es importante. ¿Qué más? Vamos. Bueno, teniendo en cuenta eso. Oye, ¿cómo evalúan, no? ¿Cómo los sistemas de detección de mentiras, por ejemplo, para ver culpables o inocentes, hasta están avanzando ahí, buscar respuestas autonómicas, ¿no? Del organismo? Y lo consiguen, porque esas respuestas autónomas nosotros no las podemos controlar, ¿sí? No, son autónomas. Tiene controles autónomos. Vamos a ver las gerencias y diferencias autónomas. No las podemos controlar, pero miren, ¿cómo fabricar un sistema de control? ¿No? A partir de eso, la prueba del polígrafo que nos permite detectar mentiras. ¿Alguna vez les han hecho ustedes o no? No. Ojalá nunca les hagan. Bueno, pero miren, ¿cómo se puede detectar esas cosas, no? Y obviamente cuando uno dice cosas malas o cuando ha hecho cosas que no, y ahí sale, ¿no? Como que la frecuencia cardíaca sube, que el corazón más rápido, la respiración se nota, ¿no? Y cambios, mira, sutiles, que normalmente nosotros no lo podemos percibir, pero este sistema lo puede percibir. ¿Ya? Pero es un control, respuestas autónomas involuntarias, ¿no? Que no tienen control consciente. Eso no la controlan, ¿ya? Perfecto, eso es, y tenemos todo esto, ¿no? Y a partir de ahí decía, por ejemplo, acá, la doctorita, de una manera diferente, ¿ya? Unos se estimulan, otros inhiben, unos se estimulan, otros inhiben, ¿ya? Por eso dice que este sistema, todos sus órganos efectores tuvieran una inervación doble, ¿ya? Todos sus órganos efectores, tanto simpático como parasimpático. Uno le inhibe, uno le excita, uno le inhibe, uno le excita, ¿ya? Ojo, pero algunas veces funcionan de manera también conjunta, no son tan antagónicos, ¿ya? ¿Qué te parece acá? Cuando se activa este sistema, en una situación de emergencia del organismo, estrés, un dolor intenso, por ejemplo, un dolor intenso o una emergencia propia del organismo, se activa este sistema. Hay una respuesta simpática inmediata, en segundos, ¿ya? Sufren cambios en el organismo. Es lo que tenemos que entender, cómo sufren esos cambios, es lo que estamos tratando de comprender. ¿Cómo hace para adaptarse a ese cambio, a esa emergencia? Y empieza a actuar sobre sus efectores principales. Y otra cosa, ¿no? El sistema simpático actúa principalmente sobre el sistema cardiovascular, ya cardiovascular principalmente. ¿Ya? Por eso sube la frecuencia cardíaca, sube la presión arterial. Pero en cambio el sistema parasimpático tiene que ver más con el sistema digestivo. Ya, concéntrense eso, todo más con el sistema digestivo. Todos va a activar todas sus vías, sus estímulos, sus vías motoras parasimpáticas, e ir a sus efectores parasimpáticos, pero durante este proceso de reposo y digestión. ¿Qué pasa cuando nosotros nos servimos los alimentos? Necesitamos hacer digestión, ¿no ven? Necesitamos hacer digestión. Y en ese momento se activa el parasimpático. Como que el parasimpático se inhibe. Y el parasimpático empieza ya. Bueno, esto ya hemos comentado. Vamos. Ay, caramba. Las chicas me han ¿Puedo salir un ratito? Vamos, esta. En cuestión del sistema nervioso. Ay, ¿qué pasa? No, eso. Eso no. Esta quiero que comencemos con esta. Esta marca pasa un ratito, toma esto. Algo ha pasado. Muy bonito para comprender muchos sistemas parasimpáticos. Vamos con este grafo. El sistema nervioso autónomo que lo activa. Primeramente es la médula espinal. De la médula espinal llega a seguir el tronco encefálico, el del encéfalo, y posteriormente al hipotálamo y luego a la corteza cerebral. Pero dicen que especialmente en la corteza límbica, si es el que la activa. Ahora, en cuestiones de reflejos viscerales, este llega a enviar en sí el estímulo hacia el sistema nervioso autónomo, y este va a enviar mediante señales sensitivas conscientes, así para que el órgano llegue a proceder con la función. Después, las señales eferentes se llegan a transmitir a través de dos componentes principales, que es el sistema
Acá es importante esto, chicos. Si entendemos esto, de acá podemos comenzar, ¿ya? Primero, ¿ya? La activación, toda la activación, bueno, se cambian muchas cosas para que puedan comprender. La activación se produce en centros localizados, ya sea en la médula, tronco, hipotálamo, por centros localizados acá. ¿Cómo se activa? A través de reflejos viscerales. A través de reflejos viscerales. Inclusive se habla mucho de interoreceptores de esas vísceras. Los mecanorreceptores, los quimiorreceptores se sensibilizan, se estimulan ante cambios de estímulo en esos órganos vectores. ¿Ya? Una vez que esto actúa como por reflejos viscerales. ¿Cómo lo hace? Primero, recibe señales sensitivas subconscientes. Todas las fibras nerviosas son sensitivas. Todo lo que es aferente, lo que lleva es aferente sensitivo. Sea autónomo, o sea somático, es siempre sensitivo. Y lo eferente siempre es motor, ¿no? Lo eferente es motor. Y lo aferente, lo que llega, es sensitivo. Aferente sensitivo, eferente motor. Aferente sensitivo, eferente motor. Entonces, hay una diferencia entre ellos, ¿no? Las señales, estas sensitivas, estamos hablando autonómicas, ya autonómicas, son subconscientes. Esas llegan a estos centros, activan estos centros y emiten, ojo, ¿qué? Respuestas, pero también respuestas autonómicas, subconscientes, pero motoras sobre sus órganos efectores. ¿Ya? Y lo hacen de dos maneras, a través del simpático y el parasimpático. Eso tenemos que entender acá. La idea de este gráfico es eso, que comprendemos cómo funciona, ¿ya? En general, este sistema simpático y parasimpático, el sistema nervioso autónomo, así funciona, ¿ya? Bueno, entonces cuando ya fuimos a ver este es facilito para ustedes, ¿no? ¿Su nombre, Oscarita? ¿Tiene más que ganarse juntos? Ahora vamos a hablar un poquito de la anatomía, la estructura, para poder entender cómo funciona. Aquí también he hecho muchos cambios. Ya he hecho muchos cambios que me parecían pertinentes para que ustedes puedan comprender. Vamos a ver parte por parte. Lo vamos a desestructurar y lo vamos a estructurar al sistema nervioso autónomo. Sistema nervioso simpático. Origen. Es lo primero. ¿Dónde se origina? Vamos a ver. Las fibras nerviosas nacen en la médula espinal junto con los nervios arquídeos. Por eso se lo llama tórax lumbar, ya que está en T1 y L2. Y sus ganglios están alejados del... Tranquilo. Lo primero. Siempre, memoriza. ¿Dónde se origina esto? Pregunta siempre del examen. En la médula espinal. En la sustancia gris de la médula espinal. Después vamos a ver, hemos visto cómo los cuerpos de los hombres, de los neuronas preganglionares, en el asta intermedio lateral. Pero en la sustancia gris de la médula. Pero vamos a ir poco a poco hasta ahí. Lo importante acá. ¿Dónde, doctor? Médula. ¿Ya? ¿Qué segmento? Desde T1 a L2. Listo. Si yo sé eso, ya está comenzando bien. Vamos al segundo. Entonces, se va a dividir en ganglios linfáticos. El ganglio linfático es un conjunto de cuerpos neuronales y esta se va a dividir en dos. Ya, pero ahora un ratito. Aquí tienen que precisar dos cosas. Otras son núcleos, otras son ganglios. ¿Ya? Ojo, acá pues no está de núcleos, porque ustedes eso han visto en pares craneales. Los núcleos, los pares craneales. ¿Qué es un núcleo? Vamos a notar. Un núcleo, ¿no? Porque tengo que ser conceptos, son básicos y necesito saber. Núcleo, por ejemplo, cuerpos de neuronas que están localizados en el sistema nervioso central. ¿Ya? Ganglio es un conjunto de cuerpos neuronales situados en el sistema nervioso periférico. Tengo que saber el concepto de ganglio y el concepto de núcleo. Esto también, por ejemplo, se lo hice colocado acá, porque en Gaeto no hay estas cosas. Uno supone que ya sabe, ¿ya? Pero no es así, porque yo quiero hablar de ganglios, tengo que saber qué es un ganglio, ¿no ve? ¿O no? Tengo que saber, o sea, de ahí tengo que comenzar, si no, no voy a poder comprender. Entonces, ¿qué es el concepto de ganglio? Doctora o doctor, son conjuntos de cuerpos neuronales, pero en el sistema nervioso periférico. ¿Qué es el núcleo? Conjunto de cuerpos neuronales en el sistema nervioso central. ¿Ya? Dos apreciaciones, por favor, claro.
a partir de ganglios. Entonces, los ganglios simpáticos son paravertebrales que están interconectados con los nervios aquídeos en la zona central de la columna vertebral. Y en los ganglios parasimpáticos, estos, ¿eso me has hablado? A ver, acá hay una apreciación que se ha ido y se revisaba el gráfico y la tienen que revisar. Si nosotros vemos estas cadenas en el gráfico, veremos las dos cadenas, imagínense, son cadenas de ganglios, ¿ya? Se dice que hay entre 10, 12 más ganglios. Hay nación cervical, torácica, lumbar y sacra. Todos son ganglios. Pero hay tres que sobresalen en la parte superior. ¿Cuáles son? No. Si ustedes se fijan, de esta cadena de ganglios hay tres que tienen nombre. Ah, ¿ve? Que se nos estaba viendo. Ganglio cervical inferior, medio y superior. O sea, de los prevertebrales sabemos que están cerca de las arterias, tienen un nombre, porque están cerca y llevan casi el mismo nombre, pero de estos, como que se nos estaba yendo. ¿Ya? Estas cadenas paravertebrales, hay tres que tienen nombres específicos, tienen un nombre. Pues hablamos de ganglios superior, medio y inferior. Después ya, entonces, no queremos, porque la literatura también dice, ¿ya? ¿Cuántos ganglios hay en la región torácica, en la región lumbar, en la región sacra? Y ya se menciona de esto un poquito, ¿no? Que en la parte superior hay tres ganglios que tienen un nombre claro. Superior, medio y inferior. Estos están encima del diafragma, lo que va a hacer efecto en el cuello, en los hombros y en el corazón. Hay una cosita que también estaría acá, miren, que es importante, ¿ya? Por eso las letras las tienen que desglosar bien. No es leer ya, no, yo tengo que comprender cada palabra. ¿Ya? Las dos cadenas paravertebrales están ¿con quiénes? Ah, estos han visto, hay comunicantes grises y comunicantes blancos. Ahí hemos visto nervios pregangliolares que entran y salen. Entonces hay comunicación, ¿ya? ¿Y por qué? Hemos dicho que muchas de estas respuestas, también autonómicas, tienen que ver también con respuestas de nervios raquídeos. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Hay comunicación. Sale muchas veces por el mismo foramen oval, por donde están saliendo los lóbulos intervertebrales. Ojo, siempre todos estos conceptos, pero todo está rescatado todo está de Gaito. Trato de no salirme de Gaito, porque uno puede hacer mucha bibliografía, sino enfocándose en lo que dice actualmente Gaito, ¿no? Sus conceptos. Y esto me parece interesante, y eso estamos ustedes en ese. Ojo, interconectados. Entonces ahí tengo que pensar, ¿cómo están interconectados? A través de dos comunicantes. ¿Ya? Los comunicantes blancos, la sustancia gris, blanca, los comunicantes grises o los blancos. Bueno. Ahora acá tenemos ya una división. ¿No ven? A eso es lo que te digo. Vamos. Como he dicho, los ganglios cervicales superior, medio y inferior están encima del músculo diafragma y se afecta en el cuello, en los hombros y en el corazón. Entonces, los axones postganglionares, que se llaman estos, Pero mira, entonces aquí digamos como que mira, oye, pero doctor, si hay un primer grupo, hay su segundo grupo. ¿Ya? ¿Y cómo? Esto es importante, ¿por qué? ¿Por qué es importante saber discernir esto? Por esto, chicos. Cervical, inferior, y superior. Este primer grupo de ganglios de toda la cadena tiene una característica. ¿Cuál es? Esta. Inervan fundamentalmente todos los órganos que están localizados por encima del diafragma. Ustedes ven acá. Parásito. Pues eso me sirve porque vas a activar comprender el funcionamiento. O sea, significa que va a inervar cabeza, cuello, hombros y corazón. Ya, eso es importante. Vamos, doctor Juanes. Ahora, el segundo grupo, que va a ser prevertebral, va a estar cerca de las grandes arterias abdominales. Y estas van a estar por debajo del diafragma. Y por debajo hay 5 ganglios principales, que son el ganglio celíaco, ganglio mesentérico, ganglio mesentérico inferior, ganglio apicosenal y el ganglio senal.
Estos son acciones postganglionares. No, ya no son preganglionares. Ya. ¿Qué es lo que he dicho? Ya entendí lo que es, compañero. Todos son los gamas simpáticos, son los preventurales, también los posturales, que están cerca o a lado de las abdominales. Las acciones convencionales de estos son los prevertebrales, inervan los órganos que se encuentran ubicados por debajo del diafragma. Y existen cinco grupos principales: el celíaco, érico, mesentérico superior, el abasto renal y el Muy bien. Ojo, ¿no? Esto es lo más importante, ¿ya? Hay que diferenciar entre paravertebrales y los prevertebrales. Los prevertebrales son estos, ¿no? Porque están delante de la columna vertebral, delante. Prevertebrales se llaman colaterales. Como están cerca de la gran arteria, es casi lo mismo, ¿no? Ahí tenemos el celíaco, el mesentérico superior, inferior, aórtico renal, todo esto está. Pero tiene una característica, que inervan todos los órganos que están ubicados por debajo del diafragma. Este gráfico, esto por ejemplo no está en Gaito. ¿Ya? Esto, si ustedes revisan en Gaito, no está esto. Entonces hay cosas que no están, pero que necesitan saber. Tampoco, por ejemplo, estos libros, no los he revisado libros así básicos que necesitamos comprender. Tampoco son de neurología, ¿no? Porque también es mucho más cuando no vamos a meter a ese nivel, no corresponde en este momento. Pero esto sí, ya para comprender necesitamos saber esto. Bueno, entonces, ¿cómo está estructurado? O sea, ¿cómo se origina? ¿Ya? Ya sé qué cadenas ganglionares hay. Esto es más importante. Bueno, en esta diapositiva nos indica, por ejemplo, por dónde salen los ganglios y cómo están estructuralmente compuestos. Por ejemplo, nos dicen que Silencio, por favor, atiendan. están compuestos por neuronas preganglionares y neuronas postganglionares. Ahora, esto es importante saber y diferenciarlo porque una está mielinizada y la otra no, y otra es corta y la otra no. Ahora, las neuronas preganglionares son más cortas, pero la ventaja que tienen es que están mielinizadas. ¿Eso qué significa? Que hacen que el impulso o la comunicación sea mucho más rápida que las que no están mielinizadas. Ahora, las neuronas postganglionares no están mielinizadas, pero tienen un trayecto mucho más largo y pueden ir a diferentes órganos y pueden tener bastantes conexiones. Hasta ahí, a ver, casi importante esto, ¿no? Entonces, si yo les pregunto, ¿cómo se conducen los impulsos nerviosos? A través de vías. De aquí en primero, ¿cómo se conduce? Tiene que haber vías motoras autónomas que las conduzcan, que los impulsos nerviosos autónomos. ¿No ven? Entonces, después ya empieza la otra pregunta. ¿Y cómo está compuesto? O sea, ¿de qué partes consta esta vía motora autónoma? Porque mira, yo estoy paso por paso llegando, voy a llegar al órgano efector. Pero para llegar al órgano efector tengo que saber cómo llega ese estímulo nervioso autónomo. Entonces ahí tengo que saber que ya existe una vía motora autónoma, en este caso simpática. Entonces, ¿qué tiene? 3 componentes. Una neurona preganglionar, un ganglio y una neurona postganglionar. Entre ambas hay algunas diferencias. De su compañero, la pre es más corta y la post es más larga. Sigue habiendo diferencias. Una es mielinizada y la otra no es mielinizada. ¿Ya? Si ustedes revisan un poquito de sus conceptos de anatomía que también nos han llevado, por ejemplo, las fibras nerviosas se las divide en 3, ¿no? De acuerdo a su tamaño, a su estructura, a su velocidad de conducción, se las divide en fibras tipo A, tipo B, tipo C. Acá se les he hecho un grafiquito porque creo que vamos a ver. Ay, Dios mío. Aquí está. Miren acá. Esto no está en las diapositivas, ya ha aumentado. Pues, hay cosas que necesitamos, ¿ya? No todo, es que cada cosa siempre, siempre hago eso, ¿no? Siempre hay algo que mejorar.
Las tipo A, se clasifican por la velocidad de su conducción. ¿Ya? También por el tamaño, pero nos interesa por la velocidad. Porque van a ver los libros, dicen algunos libros, doctores, tipo B. Las preganglionares son tipo B. Las postganglionares son tipo C. ¿Cómo? ¿De dónde sale esa palabra tipo A, tipo B, tipo C? Es que estas fibras nerviosas, de acuerdo a la velocidad de su conducción, se dividen en tres. Miren las tipo A. La velocidad de conducción es de 72 a 120 metros por segundo. Y sí. Vamos a la tipo B. Las preganglionales son tipo B. ¿Ya? Tipo B. La velocidad de conducción es de 3 a 15 metros por segundo. Las tipo C dicen que son, miren su velocidad de conducción, de 0.4 hasta 2 metros por segundo. Es poco. ¿Ya? Por eso estas fibras no están bien minimizadas. ¿Ya? Tal vez no se quiere por su función, porque están cerca a su órgano efector. O sea, está ahí. Que no necesitará mucha mielina, digamos, ¿no? Porque en otras sí la necesita. Ah, perfecto. Ah, aquí. Acá van a sacar un concepto fundamental. De acá vamos a aprender una cosa bien importante. Vamos. El proyecto de las neuronas simpáticas preganglionales comienza primero con la preganglional, que el sono celular de cada neurona nace en el enlace intermedio lateral de la médula espinal. De ahí sale por la raíz central del nervio a través del ramo comunicante blanco, donde va a llegar a los ganglios de la cadena simple y de ahí, de la cadena simpática, y de ahí puede seguir tres trayectos. Perfecto. Ahorita acá vamos a ver este concepto que se les he incrementado. El primero es que puede hacer sinapsis con neuronas postganglionares del mismo ganglio que llegó. El segundo es que puede ascender o descender por esta misma cadena, la cadena simpática. Y la tercera es que puede recorrer una distancia variable a lo largo de la cadena y hacer sinapsis con ganglio periférico. Miren, así es el origen, así es el trayecto, así son las sinapsis, y aquí está la importancia de todo esto. ¿Cómo se origina? ¿Cuál es la vía que toma? ¿Cómo hace sinapsis? ¿Cuáles son las vías, ¿no? Los que tomas ascendentes, hace sinapsis en la primera cadena, en los ganglios periféricos. Miren, pero eso es lo que está pasando en una sola neurona motora. Ustedes dirán, pero doctor, si las respuestas del sistema nervioso autónomo es tan intenso, tan rápido, las respuestas en todos los órganos es al mismo tiempo, ¿a qué se debe? A esto, a este tipo de sinapsis. Dice, estas fibras, ojo, miren, preganglionares, que dijo la doctora, esas que están saliendo, esta lateral, tiene muchas colaterales, puede ser sinapsis, miren, con 20 o más neuronas postganglionares. No es solamente las tres vías, pero estas tres vías pueden hacer sinapsis ascendente, sinapsis descendente, sinapsis, o sea, pueden ser 20 o más sinapsis. Pero eso es lo que estamos viendo en una sola neurona motora. En una sola. Imagínense, eso está pasando en toda la cadena ganglionar. Eso justifica, chicos, ojo, gracias a esta proyección, que muchas respuestas motoras simpáticas hacen que el cuerpo se afecte de manera simultánea al mismo tiempo. Entonces, como dispara, ¿no? Dispara todos sus sinapsis, más conexiones a todo lado, ¿saben? Y todos suben la presión sobre el corazón, todo se activa al mismo tiempo. Gracias a esto, porque estas neuronas hacen sinapsis ascendentes, descendentes, ganglionares en la prevertebral, o sea, hacen sinapsis más de 20 al mismo tiempo, pero es una. Pero imagínense toda la cadena ganglionar. Por lo tanto, esta respuesta por eso es rápida, inmediata, e inmediatamente, simultáneamente es la palabra, ¿ya? Obtienes respuestas en todos sus órganos efectos. Por eso se
cambios inmediatos de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, de la respiración, todo, ¿ya? Por eso. Por eso les he traído esto, que me parece importante para que se puedan comprender, porque eso tampoco está en Gaico. Ya nos dice solo, dice, doctor, así, sí, hace sinapsis, pero esto no está. Pero esto es importante para que ustedes comprendan cómo se activan ya sus efectores al mismo tiempo, porque en segundos, hemos dicho, sube la frecuencia cardíaca, en segundos sube la presión arterial, por estas sinapsis, ya, por estas sinapsis, es inmediato, es intenso, hace proyecciones rapidísimas, ya. Bueno, eso vamos a ver. Ay, nos faltaba esta partecita. Ya, ¿quién quiere esto? Vamos a ir. Suave explica. Camina, ¿no? Más explica. Ganamos puntos, vamos. Así, bueno, así como mi compañero explicó de las ramas de la fibra preganglionar, en este caso las postganglionar tienen un origen, bueno, comienzan en lo que es los ganglios de los nervios, perdón, los ganglios de la cadena simpática. Pero también que hay algunas fibras postganglionares que vuelven desde la cadena simpática por lo que son la rama comunicante gris, o sea que regresa por la rama comunicante gris, luego pasa a lo que es el nervio raquídeo y de ahí regresa hasta lo que sería hasta el asta intermedio lateral. También dice que hay por ejemplo un tipo, o sea, un tipo en este caso de las fibras postganglionares, también pueden llegar a una zona del cuerpo por los nervios esqueléticos. No se ve ahí, bueno, porque sí se ve que está. Y que también hay, pero más del 9% de las fibras tienen como que el nervio esquelético son 50. Pues miren, ahora, ¿por qué es importante este cuadro? Por esto. Por esto. Miren. Están sabiendo qué hace con aquí en las cadenas. ¿Y a dónde van? El músculo erector, la superior, vasos sanguíneos. ¿Por qué, por ejemplo, el paciente que tiene, por ejemplo, un evento estresante, empieza a sudar frío, que doctor me voy a desmayar y su corazón empieza a saltar? Porque simultáneamente esa rama de ese nervio está saliendo por esa vía. Al mismo tiempo, como está haciendo sinapsis, viendo a todos los otros órganos efectores, pero para llegar a las glándulas sudoríparas, a la piel, a la pílora, a la erección, a los vasos sanguíneos, sale junto con los nervios raquídeos. Y va a ir justamente a esos órganos efectores, pero de esta manera, porque si no lo saliera esto, vamos. Porque se dice por eso, el 8% del nervio esquelético también tienes fibras simpáticas. ¿Ya? Y esas fibras simpáticas van a esos órganos efectores, de tal manera, de esta manera se controla ¿qué? Los vasos sanguíneos, la glándula suprarrenal. ¿Y por qué no? Entonces ahora dice, doctor, entonces con razón, cuando el paciente se empieza a desmayar, empieza a tener sudor frío, pero cuando ve algo, dice, no, he visto un duende, doctor, y los pelos se han puesto de punta. Ya pasa de esa manera. Entonces, lo que quiero que entiendan, chicos, cómo funciona el organismo. Ustedes van a preguntar, ustedes van a decir, no, hay un comunicante, ¿no? Hay una llave, hay una neurona que hace sinapsis con una neurona postganglionar que sale junto con el nervio raquídeo, ¿no? Y va a estos órganos efectores, de tal manera ocasiona piloerección, ocasiona sudoración y vasoconstricción. La piel está fría, porque el vaso sanguíneo, por efecto simpático, ha hecho vasoconstricción, ha hecho piloerección y ha activado la afectación de las glándulas sudoríparas. Pues tenemos todos esos cambios, pero de esta manera, actuando de esta manera, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Vas a morir? ¿Nadie quiere? Vamos a hacer. Adelante.
fibras nerviosas preganglionares recorren sin hacer sinapsis desde el asta intermedio lateral a través de lo que es la cadena simpática, pasando por lo que son los nervios esplácnicos y finalmente llegando hasta la médula suprarrenal. En este trayecto no toca o no llega a ningún ganglio autónomo, por lo que aquí se activa lo que es un efecto indirecto de la glándula suprarrenal, en la cual esta glándula secreta adrenalina y noradrenalina. Entonces, de acá, conclusión. El sistema simpático, el sistema nervioso simpático actúa de dos maneras, de manera directa y de manera indirecta. ¿Ya? De manera directa. Al mismo tiempo, está haciendo lo mismo. Al mismo está actuando todos los efectores, pero al mismo tiempo está llegando sobre la médula suprarrenal. Está haciendo que sintetice adrenalina y noradrenalina al mismo tiempo. ¿Ya? Ojo, al mismo tiempo. Entonces, tiene efectos simpáticos directos e efectos simpáticos indirectos accionando o activando a estas células, a las células cromátides de la médula suprarrenal para que liberen adrenalina y noradrenalina. Efecto directo, efecto indirecto. Es importante para que comprendan más adelante cómo funciona, ¿ya? Bueno, entonces acá ya basta de ese paso. Vamos a quedar todo aquí. Ramos. ¿No? Ramos. Vamos ahora a continuar. Esta es parte ya un poquito, eso era lo que ustedes ya han hecho, ya conocen. Vamos a ver ahora la parte del parasimpático, es lo mismo, ¿no? Vamos a desestructurar vías parasimpáticas, las características, casi es todo lo mismo. Algunos cambios las he hecho, pero las tienen ustedes, ¿ya? Mismo, sintaxis, segmentación. La segunda parte de Guyton es esa parte, chicos. ¿Ya? Esta parte que nos dice, oye, analiza esta parte. ¿Qué características básicas de funcionamiento del sistema nervioso simpático y parasimpático? Ya lo hemos visto, ¿no? Como hemos dicho, las fibras simpáticas y parasimpáticas liberan dos neurotransmisores. Ahora vamos a hablar de neurotransmisores. Tenemos que entender cómo funcionan esos neurotransmisores. ¿Dónde se produce, cómo se libera, cómo se inactiva? Hasta ahí vamos a ver. Los dos principales son adrenalina y acetilcolina. Ya lo saben. Perfecto. Entonces aquí vamos colocándoles nombre. Las fibras que liberan noradrenalina se llaman fibras. Las fibras que liberan acetilcolina se llaman fibras. Perfecto. Dice. Acá nos hace un resumen. Lo dice el doctor, ¿no? Todas las neuronas preganglionares, hemos dicho, ¿no? Esta es la pre, y esta es la pos, y esta es el ganglio. Todo preganglionar. Tanto simpáticas y parasimpáticas son colinérgicas. Si son colinérgicas, yo ya sé que liberan acetilcolina. Todas las neuronas postganglionares, estas simpáticas son, y las parasimpáticas son, ¿cuál excepción? Pero vamos a ver, perfecto. Hay una excepción a eso, es esta, ¿no? Dice, y esto es un poquito para que siempre lo tengamos en cuenta, ¿ya? A diferencia de los otros. La mayoría de las neuronas postganglionares hemos dicho que son adrenérgicas, ¿ya? O simpáticas son adrenérgicas. Excepto, por eso se colocado con rojo, ¿no? Y soy tan bueno que hasta eso los coloco con rojo, ¿no? Y eso voy a preguntar en el examen. Cuidado, quiero que vean eso es lo más importante, ¿ya? Excepto, te dice, ¿no? Será, o sea, excepto las glándulas sudoríparas y los vasos sanguíneos, que son colinérgicas, ¿ya? Todas las simpáticas son adrenérgicas, excepto estas dos. Ya lo hemos visto. En cambio, todas las neuronas del parasimpático son colinérgicas, ya sabes, ¿no? Aquí está. ¿Por qué? Porque liberan acetilcolina como neurotransmisor, acetilcolina. Perfecto. Conclusión, la acetilcolina se denomina neurotransmisor parasimpático y la noradrenalina transmisor simpático. ¿Ya? Perfecto. De acá solamente les decía la diferencia entre los dos, que ya lo hemos visto también más adelante, cuando los compañeros hablan de las pre y postganglionares, la mielinización. Siempre les preguntan, las preganglionares están mielinizadas. Son fibras de tipo B.
B tipo, de acuerdo a las vías de conducción. Hemos dicho, las fibras nerviosas, de acuerdo a sus vías de conducción, se las clasifica en A, B y C. Imaginen, miren. ¿Están bien iniciados o no? Sí, pero solo tipo B, ¿ya? No existen muchas velocidades de conexión como las otras, ¿no? Las de aquí, ¿no? Estas, pero son fibras de tipo B. En cambio, las postganglionares son de tipo C, ¿ya? Y ese cuadrito está se lo he dejado eso para que ustedes vean la velocidad de conducción si les interesa también. Y aquí hemos visto este cuadrito que parece un resumen de todo eso, ¿no? Bien, pues este es un resumen, doctor. ¿Quién quiere reducir cosas de resumen? Alguien, ya es el último regalo. ¿Quién quiere? ¿Dónde está? Todo lo que hemos dicho se resume ahí. Todo lo que hemos dicho está ahí. ¿Cómo? Vamos, vamos. Vamos, silencio, por favor. Silencio, silencio. Vamos. Silencio. Vamos. Bien, pero se habla en el caso de la parte del parasimpático, las fibras que van a llegar, por ejemplo, sería aclarar los ganglios serían mediante las fibras preganglionares, las cuales en la parte parasimpática van a ser largas. ¿Y cómo van a llegar al final? A lo que son las fibras postganglionares sería mediante el neurotransmisor de la acetilcolina. Y este va a llegar a su receptor nicotínico y posterior a ello, al ser activada la fibra postganglionar, esta va a liberar igualmente acetilcolina y va a llegar a su receptor muscarino, los cuales van a llegar a órgano activar lo que son los músculos liso, cardíaco, glándulas y nervios. En el caso de los simpáticos, vamos a tener lo que son igualmente las tres activaciones de los ganglios, pero de manera distinta. En el primero, igualmente, la fibra preganglionar, en este caso va a ser más corta que el simpático. Va a liberar lo que es el neurotransmisor de acetilcolina, igualmente a su receptor nicotínico del ganglio para llegar a activar a la fibra preganglionar, que igualmente va a ser en esta parte larga. Este va a liberar lo que es la acetilcolina y va a activar a su receptor muscarínico. Pero ¿por qué en este caso en el simpático, a diferencia de los otros dos, es igual un receptor muscarínico? Porque también tiene una conexión, parte parasimpática. Y debido a eso también llegaría a activar a las glándulas sudoríparas. En el caso de lo que son las siguientes, las otras, igualmente se libera la acetilcolina, receptores nicotínicos, pasa lo que es la fibra postganglionar, igualmente larga, que liberaría la noradrenalina a sus siguientes receptores, alfa 1, alfa 2, beta 1, para liberar el músculo liso, glándulas nerviculares y músculo cardíaco. Y el tercero, igualmente, acetilcolina, receptores nicotínicos, y va a ir hasta lo que es un receptor de la dopamina. Y posterior a ello, igualmente es un receptor de 1 para el músculo liso de la vasculatura renal. Y en el caso de la generación de la médula suprarrenal, este tendría receptores nicotínicos, el cual activaría mediante la sangre, liberaría a la sangre los dos neurotransmisores, noradrenalina y adrenalina. Sus receptores de noradrenalina, alfa 1, alfa 2 y beta 1, y adrenalina, alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2, que esto para activar el músculo liso y vasos sanguíneos y músculo cardíaco. En el caso del somático, este no va a tener que tener un contacto, más que todo con ganglios, porque en este caso no hay ganglios. Tendría que ser una activación directa mediante la acetilcolina hasta su receptor para activar el músculo esquelético. Pause. Me está yendo ela só Bueno, a ver, ¿ustedes han visto cuando es un poquito... Pero estos gráficos les permite entender y comprender un poquito más. Entonces tienen que buscar muchas... Hay de todo tipo de presentaciones y todo, pero hay cosas que vamos a ir a comprender. Esta es una de estas. ¿Ya? Pero ilustra fácilmente. Te he hecho un resumen de toditito, ¿no? Miren, y aquí te hace un resumen también de los receptores.
todos los receptores, ¿ya? De los ganglios acá. Ganglios son nicotínicos. Vamos a ver ahora cómo actúan, cómo son mecanismos de acción. Y todos los receptores postganglionares, los postganglionares son endotrópicos, muchos muscarínicos. Vamos a ver eso enseguida. Pero han dicho todo, ¿dónde está ok? Todas las fibras pregangliolares son colinérgicas, parasimpáticas, simpáticas, inclusive las que llegan a la superior, inclusive las que llegan a músculo estriado. Todas estas son colinérgicas porque liberan acetilcolínica y a su neurotransmisor nicotina. Y las postganglionares, las post son colinérgicas, excepto las del sistema simpático, bueno, excepto las del simpático, pues yo lo primero de las glándulas sudoríparas, que son colinérgicas, el resto son adrenérgicas, ¿no? Todo, ¿ya? Vamos a ver enseguida ahora cómo funciona. Adelante. Quería responderle, doctor, sobre por qué las glándulas sudoríparas son colinérgicas. Adelante, adelante. Por ejemplo, dijo que es el vaso sanguíneo sin glándulas sudoríparas. Esto se debe a que las colinéticas funcionan mucho mejor con el músculo liso. Y aquí podemos ver, aquí es colinérgico y aquí es colinérgico. ¿Y sobre qué está trabajando? Músculo liso. Y aquí en el simpático va a ir a las glándulas sudoríparas. Si se acuerdan en anatomía o en histología, en cada folículo piloso hay un músculo liso que es el músculo erector del pelo. Eso ayuda a que se secrete o sebo o ayuda a que las glándulas sudoríparas puedan segregar ahí es donde ayudan. Si sería colinérgico y adrenérgico, si sería adrenérgico, no tendría esa eficacia como sería el colinérgico porque tiene afinidad con el músculo liso. Lo mismo con los vasos sanguíneos. Las paredes que tienen para hacer una vasoconstricción, ¿qué son? ¿Son lisas o estriadas? Son lisas. Entonces, por eso tienen afinidad de colinérgico para que pueda funcionar mucho mejor. Esa respuesta le encuentro perfecta. Muy bien. Pueden profundizar. Hay cosas así. Pues, la medicina está linda, chicos. Tiene que ser una pasión para ustedes. ¿Desde cuánto yo no juego? Me falta tiempo para leer, ¿no? Pero bueno, cuando ustedes le encuentran el gusto a la medicina, pueden llegar bien. Pero esa es la idea, ¿ya? Lean para aprender, no lean por leer o por un examen, no tiene sentido. Lean para comprender, porque les va a ser fácil. Bueno, vamos ahora a esto. Mecanismos, ¿cómo usar? ¿Cómo hacen? ¿Ya? Estas fibras nerviosas, ¿cómo hacen estas fibras nerviosas? Postganglionares, ojo, postganglionares, porque ahora vamos a ver, ¿no? De sus neurotransmisores. ¿Cómo hacen para secretar sus neurotransmisores? Eliminar sus neurotransmisores. ¿Cómo funciona eso? Sabemos que son dos neurotransmisores principales, acetilcolina, ¿saben? Esto se libera en la terminal. Vamos a hablar paso a paso. Lo primero, ¿dónde se sintetizan? ¿Dónde se almacenan? La acetilcolina y la noradrenalina. ¿Ya? ¿Dónde se sintetizan? Si ustedes ven este gráfico, ¿qué les llama la atención? Tengo que aprovechar el gráfico, esa es la idea. Es una acción postganglionar, ¿ya? Terminal, viene acá. La fibra terminal, casi en el contacto con sus efectores acá. Casi en contacto, algunos pegaditos, algunos muy cerca. Se forman estas dilataciones. Se llaman varicosidades. Esta estructura es importante, esta estructura anatómica es muy importante, ¿ya? Las varicosidades. ¿Por qué? Está acá el concepto, se coloca. Porque esa es la fábrica. ¿Ya? La varicosidad es la fábrica. Ahí es donde se fabrican estos neurotransmisores, ahí es donde se almacenan esos neurotransmisores. Y el concepto, que es una varicosidad nerviosa, son dilataciones bulbosas de las fibras que se forman, dice, al rozar la célula efectora, ¿no ven? O en su proximidad de su tejido adyacente. ¿Ya? Ese es el concepto de la varicosidad. ¿Y para qué me interesa? Para las varicosidades nerviosas de las fibras terminales, ¿no?
son los lugares donde se sintetizan y se almacenan estos neurotransmisores. ¿Está bien? Hay que dar eso claro. Aquí se suele saltar inclusive. Sintetizan y almacenan neurotransmisores. Es lo primero. ¿Ya? ¿Dónde? Vamos al segundo. ¿Cuál es su mecanismo de secreción? ¿Ya? En general, de estos dos, tanto de la acetil como de la noradrenalina, ¿no? Estas fibras por se los he dividido en tres partes, por ejemplo acá. Uno, llega el potencial de acción a esta fibra nerviosa terminal y abre este potencial de acción. Dos, ocasiona un proceso de despolarización de esta membrana, ¿ya? Y eso hace el segundo paso. Ese proceso de despolarización hace que aumente la permeabilidad de la membrana a los iones de calcio. Abre los canales de calcio. ¿Ya? Mire, aquí los canales de calcio están cerrados. Aquí está abierto. Por lo tanto, una vez que se despolarice, abre los canales de calcio y el calcio ingresa dentro de esta varicosidad, ¿no? O a esta varicosidad. Y ahí adentro tenemos las vesículas. Estas vesículas, ¿dónde están acumuladas en las vesículas? Pero otras son las varicosidades nerviosas, otras son las vesículas donde están los neurotransmisores. El tercer paso, ¿no? Entonces, lo que permite la difusión, la entrada de calcio al interior de la varicosidad, donde se tenía que sintetizar, ¿no? Y posteriormente, sintetiza, secreta y secreta neurotransmisores de las vesículas. Esos son los tres pasos. Ahora vamos a ver poco a poco. Aquí está 1, 2, 3, ¿no? Llega el estímulo, el calcio y se secreta. Vamos a ir parte por parte. ¿Cómo se sintetiza la acetilcolina? ¿Cómo se destruye después de la secreción? ¿Y cuánto dura su acción? Eso es importante. ¿Cómo se sintetiza? Hemos dicho dónde se sintetiza, dónde también ya sabemos. Ahora la pregunta es cómo. Uno, la síntesis. La síntesis de la acetilcolina. Se sintetiza en las terminaciones y en las varicosidades, ¿sí? O sea, las fibras nerviosas colinérgicas donde se almacenan las vesículas. Eso ya lo sabemos. Perfecto. ¿Cuál es la reacción química? Es esta. Acetil más coenzima A más colina en presencia de una enzima. Acetil con estas acetilcolinas forman acetil. Esta es la reacción química para que da lugar a la formación de la acetilcolina. Vamos a ver en este gráfico, se los he buscado este gráfico me parece interesante. ¿Qué les parece? Facilito. Ahora sí vas a ver cómo. Miren, hay un transportador, siempre todos transportar, un transportador de colina. Está transportando la superfibra de la salina, la zona de terminal, la terminal, transportador de colina, ingresa a la colina. Se une a esta en presencia de la acetilcolinesterasa. ¿Y se sintetiza qué? La acetilcolina. ¿La acetilcolina dónde se deposita? En esta vesícula. ¿Ya? En estas vesículas. ¿Y después qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo segundo? ¿Cuál es el segundo paso? Se almacena, después se va a enfrentar y después se va a inactivar. Vamos a ver. Primero se va a unir, ¿sabe? Se libera la acetilcolina, aunque como se libera, se une a su receptor, ¿ya? A sus receptores muscarínicos. Pero hay el quinto paso, se destruye, se degrada por esta enzima, la acetilcolinesterasa. Pero vamos a ver este gráfico. Pero la idea es esa, para que comprendan, esta es la segunda parte. Entonces ya tengo la acetilcolina. Está sintetizada, está almacenada, ahí en mis vesículas, en mis varicosidades. ¿Quién las destruye? Es la enzima que la destruye la acetilcolina, ¿ya? Inactiva la acetilcolina, la destruye la acetilcolina. Está presente en el colágeno, en el glucósido, en los tejidos. Y lo degrada en dos: acetato y colina. Se secreta, la destruye, es inactiva. Entonces, la enzima principal de destrucción de la acetilcolina es la acetilcolinesterasa. ¿Cuánto dura su acción? Vamos a ver que es muy diferente.
Ahora vamos a ver esto de la noradrenalina. Lo mismo. ¿Cómo se sintetiza? Elimina con su duración de acción. ¿Dónde se sintetiza? Lo mismo, ¿no? En el exotama de la transmisión nerviosa, sí, pero de las fibras adrenérgicas, ¿no? Y se completa, dice, en el interior del vesículo secundario. ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuántos pasos suceden al mismo tiempo? Ya. La tirosina de otros botados de tirosina el gráfico también sufre una intoxicación y se transforma en dopamina, de paso. ¿Ya? La dopamina se descarboxila, la azúcar de descarboxilación, dopamina. La dopamina se transporta a las vesículas y ahí la dopamina sufre una nueva intoxicación y se transforma en noradrenalina, como este gráfico. ¿Qué les parece el gráfico? Es facilito para ustedes sentir. Miren, como igualito que el otro, ¿no? Miren la forma de tirosina, la tirosina sufre hidroxilación, se transforma en dopa, sufre descarboxilación, se transforma en dopamina, y la dopamina se transporta de los ciclos en noradrenalina. La dopamina, que también es un neurotransmisor adrenérgico, la dopamina y la adrenalina, también es un neurotransmisor adrenérgico. Pero aquí ya tenemos en las vesículas noradrenalina y adrenalina. ¿Qué pasa después? Esto es una cosa fundamental. Una vez que se libera la noradrenalina a espacio sináptico, miren, del 50 al 80% vuelve a ingresar. Eso no sucedía con la acetilcolina, pero con la adrenalina sí. A ver, por su importancia fisiológica. ¿No? Porque los organismos se quieren mucha adrenalina, mucha, ¿no? Para esa respuesta rápida, inmediata, intensa. ¿Ya? Miren, así como se libera, el 50 vuelve a ingresar a través de su autorreceptor de adrenalina. Esta ingresa. Sufre un proceso de recaptación. Vuelve a ingresar. ¿Ya? Y claro, y el otro se ingresa según a su sector. Pero ¿quién las destruye? Dos enzimas. La MAO y la COP. Lo mismo. La destrucción se elimina de tres formas. Como he dicho, lo importante es esto, de la desencapsulación por sus fibras COP, por sus propias terminaciones adrenérgicas. Se descarta una parte, el 2 se une a su receptor y el 3 se destruye. Pero ¿quién la destruye? Dos enzimas tisulares. Se exportan grandes. La monoaminoxidasa llamada MAO. La segunda enzima, la catecolmetiltransferasa o COM. ¿Ya? Estas las destruyen. De la otra era la acetilcolinterasa. Estas dos enzimas sí las tienen que saber. Siempre las tenemos que saber, ¿no? ¿Qué enzima se encarga de destruir o de inactivar adrenalina, noradrenalina? La MAO y la COM. La MAO y la monoaminoxidasa y la catecolmetiltransferasa. Estas las inactivas. Pero acá hay una cosa importante que nos ha faltado. Hay un quinto paso. ¿Dice? Ojo, mire, ¿qué pasa en la médula suprarrenal con ese quinto paso? La noradrenalina se metiera y se transforma en adrenalina. Eso sucede en la médula suprarrenal. En la médula suprarrenal, dice, esta reacción está integrada por un paso más. Los otros 4 pasos están de otras fibras nerviosas colinérgicas posgangliosas. Pero en la médula se da un paso más. El quinto paso. El noradrenalina. Esta reacción estará por un paso. Transforma, dice, se transforma el 80% de la noradrenalina en adrenalina. En la médula suprarrenal. ¿Por qué es importante esto? Por el tiempo. ¿Cuánto dura? La acción de la noradrenalina de un pocos segundos. Pero ¿cuánto dura la acción de la nora y la adrenalina? Especialmente esta liberada de la médula suprarrenal. E inclusive hasta 2 a 4 minutos. Entonces, por un lado, digamos, actúa rápido y inmediatamente es la noradrenalina, pero gracias a que su vida media de estas cortas que se sintetizan en la médula, la acción persiste mucho más tiempo. La acción adrenérgica o noradrenérgica dura más tiempo, ¿ya? 2 a 4 minutos, ¿ya? Eso es lo que está pasando. Estamos avanzando muy lento, creo. Bueno, vamos a... Aquí quedaremos, ¿ya? Vamos a ver si se acepta la próxima clase. Se pasen, chicos.